Muy buen día, miembros de la comunidad educativa Semillero del Saber. A continuación daré inicio con la clase de matemática correspondiente al curso de décimo. En esta semana ya número 1 del correspondiente segundo quimestre vamos a abordar el tema de función potencia o en general función de potenciación, también encontrada en contextualización a detalle. Bien, primero partamos de la base teórica de cómo podemos identificar cuando se trate de una función potencia. Esta es básicamente la denotación general. Se llama función potencia cualquier expresión que se pueda escribir de la siguiente forma. Aquí básicamente tenemos la función de f de x, que sabemos también ya por denotación general que representan los valores de y. Y estos van a estar en general dados por, en este caso, un valor, y ese valor va a estar en este caso elevado a un exponente. Va a estar entonces expuesto a un exponente y es la razón en principal por la cual se le denota función potencia, porque en general vamos a estar trabajando con un valor adicional, ya no simplemente como las funciones anteriores la hemos trabajado. Bien, aquí ya intercede lo que viene siendo aquí el exponente en general. Aquí, el valor con a cualquier elemento o número que sea un valor real, entonces determinado de esa forma. Sus funciones, en este caso potencias, pueden ser establecidas por también las siguientes formas. Entonces se pueden ver expresadas también de las siguientes formas, como la cual es el siguiente gráfico. Este es el tradicional, es el que podemos encontrarnos por lo general con los muchos o la mayoría de nuestros casos cuando se trate de resolver una función de potencia, cuando un valor expresamente esté así directamente elevado a un exponente. En este caso podríamos trabajar o suponer que está trabajando con un exponente de 2. Bien, entonces recuerden que al menos vamos a tener esta intersección cuando se trate de directamente de la ecuación que se esté presentando en dicha sea el paso. Ahora también, por ejemplo, podemos presentar un exponente que sea en este caso negativo y que sea presentable como un valor impar. En este caso, por ejemplo, tenemos a un exponente que, como pueden ver, está trabajándose con un signo negativo y es un valor impar. Cuando se trate de esos casos, prácticamente nos va a dar por resolución la siguiente gráfica de intersecciones de puntos. Como pueden ver aquí directamente es un claro ejemplo de cómo vamos a obtener la resolución de nuestra gráfica o puesta en escena de los valores que vayamos obteniendo de, en este caso, esta función presente. Ahora también, y como en general esta también lo proponía, tenemos los valores que pueden estar presentados de esta siguiente forma, con un exponente que prácticamente nos ofrece un valor de número racional, que como pueden ver está expresado en forma de fracción. Entonces, cuando tengamos este tipo de ejercicios, vamos a presentar en general la siguiente intersección en cuanto a la resolución de nuestra gráfica. Pues bien, entonces han sido presentados ya los casos en cuanto también a la dilatación y contracción. Esto es una característica principal, siempre y cuando se trate al menos de la mayoría de los casos del primero. Cuando tenemos aquí, por ejemplo, un número y ese valor está elevado a un solo exponente, diferente de cuál sea en este caso el valor. Bien, aquí las características principales. Un dato importante para reconocer es que mientras más grande sea el valor, en este caso que le asignamos al valor, podemos decir aquí, por ejemplo, al de a, recuerden que la denotación aquí de la variable posee un número en general, un valor numérico el cual desconocemos, pero en este caso, si sabemos que es un valor grande, vamos a denotar en este caso que la gráfica de la función va a ser más cercana al eje de y. Entonces entre más grande es el valor, vamos a interceder en este caso con más acercamiento en cuanto al eje de y. Vamos a decir que esa curva se va a encontrar mucho más cerrada. Bien, entonces la gráfica de la función más cerca del eje de y se encontrarán en este caso. Y mientras más pequeño sea el valor en este caso, lejos de y se encontrará. Bueno, aquí directamente podemos darnos la idea. Recuerden que si por ejemplo presentamos valores mayores, vamos a tener la curva cerrada, mientras que si por ejemplo vamos a ir variamos valores, depende entonces de acorde a los que vamos a ir agregando, vamos a encontrar nuestra intersección o nuestra representación aquí de nuestro plano, aquí directamente plano cartesiano, entre más grande y más pequeño. Bien, ahora vamos con los diferentes casos en los cuales podemos directamente graficar.
Como ya les hemos mencionado, aquí directamente es como el similar que se presentó y también el segundo, pero vayámonos y profundicemos un poquito más a detalle. Aquí directamente la gráfica de una función de potencia. Cuando el exponente es un número entero tenemos los siguientes casos. Vamos a trabajar directamente con ello. Exponente par positivo. Recuerden entonces, cuando una función está dada por un exponente par positivo, nos va a dar como característica lo siguiente. Su gráfica es una curva simétrica respecto al eje de Y. Como pueden ver, el eje de Y directamente viene siendo la gráfica de aquí. Ahora, puede haber dos opciones, puesto que en general, si el valor de A, en este caso recuerden que el valor de la variable al cual todavía no tenemos en notación numérica, es menor a 0, la curva en este caso estará abierta hacia abajo. Podemos decir que entonces si es menor de 0 va a ir abajo. Pero si en este caso la A o el valor de variable es mayor a 0, la curva estará abierta hacia arriba. Entonces es las dos formas en las que podemos directamente presentar un valor. Ahora, si el exponente par negativo sea presente, la función tiene dos asíntotas, que en este caso son el eje de X y Y, directamente con los valores correspondientes. Hay que también graficarlos de acuerdo. Ya luego veremos un ejercicio en el cual podamos establecerlos de manera correcta e identificar con qué caso nos estamos presentando. Ahora, vamos a ver. Si A, en este caso, es menor a 0, las curvas irán hacia abajo y entrarán en este caso y estarán en el tercer y cuarto, en este caso, cuadrante. Recuerden que los cuadrantes se cuentan a partir de así, de forma en cual los podemos identificar así. Este es el primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Entonces nos dicen que van a estar reflejados dentro del tercero y cuarto, tal y como la gráfica lo expone. Ahora, si el valor de A en este caso es mayor a 0, las curvas irán hacia arriba y la gráfica estará en el primer y segundo cuadrante. Recuerden entonces, van a estar aquí y en la parte también de aquí, en dado sea el caso. Ahora vayamos con un exponente impar positivo. Recuerden entonces, vamos a plantearnos como por ejemplo una función y esa función presenta un exponente ahora que sea un impar y que ese valor impar esté representado con el signo positivo. Bueno, en general el signo. La gráfica es una curva simétrica con respecto al origen. Podemos entonces darnos la idea de que vamos a presentar estos cuatro casos. A ver, aquí directamente en detalle, si el valor en este caso de la incógnita o de A en este caso presentable es menor a 0, la gráfica se encuentra en el segundo y cuarto cuadrante y la función es decreciente. Como podemos ver, está tanto en el segundo y en el cuarto cuadrante. Siempre que se trate de que si el valor en este caso de A es menor a 0. Ahora, si se trata de que el valor de A es mayor a 0, la gráfica se encuentra en el primer cuadrante y en el tercer cuadrante. La función es creciente, dicho sea de paso. Entonces van a encontrárselo aquí y en la parte también de acá. Bien, ahora vayamos con lo que viene siendo el exponente impar y que presenta en este caso una denotación negativa. La función tiene dos asíntotas que en este caso son los ejes de X y Y. Vamos a ver entonces. Si en este caso el valor de A es menor a 0, la gráfica estará en el segundo y cuarto cuadrante. La función es creciente. Ahora, si en este caso el valor de A es mayor a 0, la gráfica estará en el primer y tercer cuadrante. La función en este caso es decreciente, primero y tercero. Bien, aquí entonces directamente, como lo hemos venido realizando y analizando, vamos a encontrarnos con diferentes tipos de exponentes. Entonces es importante saber cómo a partir de, en este caso, del exponente que se vaya presentando, cómo vamos a ir detallando en este caso nuestro valor, en este caso la resolución de nuestro planteamiento aquí en las intersecciones dentro del plano cartesiano. Entonces, primero identificamos pues el exponente. Por ejemplo, vamos a suponer que en un ejercicio se coloca allí un exponente par positivo. Entonces ya sabemos por ende que vamos a obtener por resolución la siguiente parábola aquí, la que tenemos esta intersección de línea. Ahora, por ejemplo, un exponente par negativo. Sabemos entonces cómo vamos a resultar con la gráfica, independientemente de cuál sea su resolución en los cuadrantes. Y asimismo con los demás. Ahora bien, en este caso también tenemos un poquito de las funciones crecientes y decrecientes. Esto ya es un poquito más a detalle, entonces aquí directamente lo analizamos de manera rápida. Lo que pudimos ver anteriormente, en este caso de una función, es creciente en un intervalo sí. Vamos a ver, en este caso, cómo identificamos que una función es creciente y cómo también podemos clasificarla o diferenciarla dentro de que también sea una decreciente y una decreciente.
Ahora entonces, esto es a partir de los siguientes números. Si sabemos que el primer valor de x, esto interpretenlo de la siguiente forma. El primer valor de x es menor al segundo valor de x, entonces, en este caso sería que y, el primer valor de y es menor al primer, en este caso, el segundo valor de y. Como pueden ver directamente en la gráfica, como aquí y directamente, el primer valor de x es menor al segundo valor de x. Y ahora vemos entonces, esto es reflejado dentro de esta intersección o esta línea que vamos marcando. Decimos que va hacia arriba. Eso es en cuanto a una creciente. Ahora, por su parte, cuando es una decreciente, la función es decreciente en un intervalo. Sí, en este caso, el primer valor de x es, en este caso, menor. Podemos decirlo y diferenciarlo de la siguiente forma. Entonces, cuando como podemos ver, el primer valor de x, en este caso, sea mayor, en este caso, al segundo valor de x, sabemos que, por ende, sería decreciente, porque la imagen ya nos deja ver que iría hacia abajo. Y asimismo con los valores de y, correspondientemente es el caso. Ahora sí, los ejercicios o la ejemplificación que podemos brindar, aparte de los ejercicios que ya hemos realizado o los casos que hemos ya detallado, es en general solo esta siguiente resolución. Primero se va a colocar allí una función y por lo recomendable les sugiero que trabajemos en este caso con 7 denotaciones numéricas, puesto que estas 7 denotaciones numéricas nos ayudarán o nos brindarán en este caso las medidas correspondientes para poder en este caso marcar nuestra gráfica dentro del plano cartesiano. Porque por ejemplo, en las anteriores funciones hemos trabajado con solo 3 valores, por lo general 3, pero es que esta, en este caso, se caracteriza por brindar ahora valores adicionales con el exponente. Entonces decimos que tenemos que trabajar más para que la gráfica no sea un poco más precisa. En este caso, pues, vamos a trabajar con los siguientes valores: menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Ya saben que estos pueden ir variando, pero deben conservar la misma naturaleza. 3 valores consecuentes negativos, 1 neutro y 3 valores consecuentes positivos. Entonces, simplemente lo que hay que realizar es colocar los valores en x que yo desee despejar o que en este caso desee reemplazar dentro de la función, y en este caso simplemente me dedico a la función y les asigno los valores. Por ejemplo, x3, cuando x es menos 3, me va a dar como resultado aquí 7. Esto es en base a operaciones, esto lo manejamos ya de completo. Por ejemplo, ahora, si x, yo reemplazo esta x por menos 2, me da como respuesta 2. Y aquí también en este caso vamos a seguir con lo demás. Por ejemplo, cuando x sea menos 1 me va a dar menos 1. Cuando x sea 0 me va a dar menos 2. Y así sucesivamente con los demás valores. Ahora, lo que nos correspondería es simplemente dedicarnos a la obtención de los valores dentro del plano cartesiano. En este caso, pues, nos tocaría, ubicarlos dentro de la gráfica. Por ejemplo, x menos 3, nos ubicamos entonces en menos 3. Menos 3, 7 en y. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Allí prácticamente tenemos el primer punto. Seguimos con el segundo. Menos 2. Aquí menos 2 en el eje de x. Menos 2 en el eje de x. Y 2 en el eje de y. Que es prácticamente aquí la intersección de esos puntos. Y así mismo vamos a realizarlo con los demás. Y directamente, como ustedes pueden aquí aludir a la imagen, tenemos esta parábola que nos ha resultado de la obtención de que cuando un valor sea, en este caso recuerden que ya hemos realizado y revisado bien los casos, cuando tenemos un valor par y que en este caso sea de notación positiva, vamos a resultar de la siguiente gráfica. Y así sucesivamente con los demás valores o los demás ejercicios que nos vayamos planteando. Bien, sería todo por esta ocasión. Sin más, les agradezco mucho el tiempo y no será hasta una próxima ocasión.